Bien, expatriados en quienes Dios opera. La Biblia dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Lo primero que encontramos es un nombre, una definición, quién es la persona que escribe la carta y dice que es Pedro. ¿Cuál Pedro? Bueno, hay toda una polémica sobre cuál Pedro. Tradicionalmente la iglesia le da esta carta o reconoce que el autor de esta carta es el apóstol Pedro, el que nosotros podemos leer de él en los evangelios y en el libro de Hechos y luego en sus cartas. Así que reconociéndola como la bendita palabra de Dios, es decir, más allá de la polémica de que quién la escribió. En la antigüedad es una polémica porque en la antigüedad habían algo que se llamaban como escribanos o algo así, ¿verdad? Pseudoepígrafe le dicen, personas que escribían un documento a nombre de alguien, muy basado en cómo ese alguien pensaba y cómo ese alguien enseñaba. Y con la intención de que el documento fuese bien recibido, se cree que algunos pudieron haberlo escrito a nombre de Pedro. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la carta de Pedro utiliza un griego muy elevado, un griego muy especializado. Y nosotros entendemos que por la historia el apóstol Pedro era un pescador. Así que es relativamente difícil que un pescador manejara un griego tan profundo y delicado. Pero no es imposible. Solamente es algo que uno normalmente no asociaría. Uno diría, un pescador va a manejar un idioma de una manera tan especial como el griego que se utiliza en la carta de Pedro. Pero nadie ha dicho realmente cómo era Pedro en lo más profundo. Eso no se sabe, me explico. Puede ser que Pedro fuera un hombre muy cuidadoso en cuanto a su griego escrito. O también que tuviera gente a su lado, amanuenses, gente que escribía, que Pedro decía algo y el amanuense le dijera, bueno, esa no es la mejor palabra, la mejor sería esta. Qué sé yo, hay mucha polémica sobre eso, pero lo que sí sabemos es que está en el canon, es decir, está dentro de los libros que reconocemos como divinamente inspirados. Y que tradicionalmente, no nosotros que nacimos apenas ayer, sino los que han leído la carta de Pedro desde siempre han dicho que pertenece al apóstol Pedro. Ahora, ¿cuál apóstol Pedro? Para algunos, de inmediato ya saben, el pescador, ese hombre impetuoso que le arrancó la oreja a Malco, pero otros no han escuchado mucho de Pedro. Pedro es un hombre a quien Dios le cambió su nombre. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, estando en la tierra, le cambió el nombre de Simón, le pasó a llamar Petro o Pedro, que significa piedra, básicamente. Jesús le cambió el nombre a Pedro, dejó de llamarle Simón y le puso por nombre Pedro. De hecho, Jesús le habló a Pedro algunas veces por su antiguo nombre, ¿verdad? Simón, Simón. Decía Jesús de vez en cuando hablando con Pedro, Simón, Simón. Y los teólogos entienden que Jesús estaba diciéndole, Pedro, acuérdate quién eras, acuérdate dónde has salido, ¿verdad? El diablo te ha pedido para zarandearte como al trigo. Simón, Simón. Este Simón era un hombre, Pedro era un hombre muy impulsivo. Yo siempre he dicho que si habría que llegar de aquí donde está Emanuel, allá al fondo de las sillas, Pedro brincaría por encima de las sillas. Era la personalidad de Pedro. Si habría que pedirle a Pablo que llegara de aquí al final, y ahora sí dije Pablo conscientemente, si habría que pedirle a Pablo que llegara de aquí al final, Pablo se iría por aquí y seguiría la mejor ruta. Pedro no, Pedro brincaría sobre las sillas. Pedro vio que Jesús se acercó a la barca cuando estaban en el mar, pensaron que era un fantasma, empezaron a gritar. Jesús dijo, soy yo, no teman, y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo también pueda caminar sobre las aguas. Pedro siempre quería probar qué era lo que Jesús estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, siempre quería decir algo. Una vez que hubo una visión y estaba Jesús con otros hombres ahí, con Moisés y con Elías, Pedro no se quedó callado y dijo, qué bueno que estamos nosotros aquí, vamos a hacer 3 enramadas para que estemos todos aquí bajo techo. Y Jesús le dice, tú no sabes lo que estás hablando. Pedro era muy impulsivo, muy emocional, muy impulsivo. Cuando venían por Jesús, los que venían a arrestarlo, Pedro vio la espada que tenían a la mano, la única que había dentro del grupo, y le arrancó la oreja a Malco. Y no iba por la oreja, como dicen los teólogos, iba por la cabeza de Malco.
Pero Malco era muy buen soldado, ¿verdad? Así que se quitó a tiempo y solo la oreja se desprendió. Y Jesús le dice a Pedro, guarda eso. Pedro era inquieto, ¿verdad? Pedro se consideraba con Jesús un hombre muy valiente, sin Jesús un cobarde. Cuando Jesús no estaba con él para cuidarlo, para tutelarlo, para orientarlo, Pedro negó a Cristo 3 veces. Dijo que maldita sea que yo no conozco a ese hombre, no lo he visto nunca en mi vida. Y unas horas antes estaba diciendo, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Ese es Pedro, el apóstol Pedro. Y es importante conocer al hombre y su personalidad. ¿Me explico? Es importante, porque cuando leemos la carta, realmente tú encuentras otro Pedro. ¿Y por qué? Porque sobre Pedro vino el Espíritu Santo de Dios en Hechos 2. Y Pedro fue transformado. Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Si no, lo que iban a ir era un puño de hombres ahí haciendo ministerio a su estilo, a su manera, con su impulsividad, con sus formas. Hombres que no tenían al Espíritu Santo como tal, guiándolos y dirigiendo la obra que Dios quería que fuera hecha. Cuando tú lees aquí, no sientes que lees a un impulsivo Pedro. Sientes que estás leyendo a un hombre sabio, un anciano de la iglesia, un hombre que termina siendo el que da el primer discurso público de una iglesia en Jerusalén a gente que no son cristianos y que están cuestionando qué es lo que pasa con estos. ¿Estarán borrachos? Y Pedro se pone de pie y dice, no señores, no están borrachos. Es muy temprano en la mañana. Lo que están viendo es la obra del Espíritu de Dios y empieza a predicar. Pedro es el hombre que arranca la proclama del evangelio por los territorios conocidos y luego Dios se encargó de ampliar mucho más eso. Jesús le dijo a Pedro que tiene las llaves del reino en tu mano. Porque Pedro fue el primero que predicó. Siempre que había que predicar a un grupo nuevo, Pedro era el primero en predicar. Él estaba abriendo el evangelio para los nuevos que estaban conociendo esa verdad. Fue un hombre usado por el Señor, un apóstol que siempre habló de él con humildad. Nunca se creyó el centro de la iglesia. Solamente dijo él, un anciano igual que ustedes. Un pastor, un hermano que cuida la iglesia igual que ustedes. Así se definiría Pedro. Nunca habló de él como el que manda. De hecho, él dijo en sus cartas que los que pastoreamos lo hagamos siempre con un espíritu amoroso, nunca pensando que somos los señores de la grey, sino solamente siervos los unos de los otros. Así que esa es la imagen del hombre que las escrituras nos dan. La Biblia dice también que este es Pedro, y lógico que por cuestión de tiempo no voy a darles todos los versículos donde está todo lo que yo dije de Pedro. Pero puedes leerlo en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y puedes leer Hechos y registrar todo lo que aparece de Pedro y poder identificar a este hombre. Dice también que es apóstol de Jesucristo. Y aquí sí ya vamos a meter el diente un poco más de forma bíblica. Apóstol de Jesucristo, así es definido. Solo para que lo escuches, va a quedar registrado en el video, puedes verlo de nuevo más tarde y tomar notas. O si eres rápido, entonces puedes apuntar que en Hechos, capítulo 1, versículo 21, dice que un apóstol era alguien que había estado con Jesús desde el principio de su ministerio hasta que fue recibido en el cielo arriba. Hechos 1, 21. Pedro está hablando y diciendo en Hechos 1 que Judas ha caído de su apostolado, que tenemos que escoger a otro, que busquen de entre ustedes algunos varones o algún varón que haya estado con nosotros desde el principio que Jesús empezó a predicar hasta que fue recibido arriba en el cielo. Entre la multitud, que eran como de 120, solo se hallaron 2 que cumplían estas características. Aparte de los apóstoles, solo habían 2 más. Así que fue escogido de en medio de ellos uno que fue el sustituto de Judas, el que pecó. Pero un apóstol, según Hechos 1:21, tiene que haber visto, tiene que haber presenciado el ministerio de Cristo, desde que empezó a predicar hasta que fue recibido arriba en el cielo. Por eso el apóstol Pablo, y lo dije de nuevo conscientemente, el apóstol Pablo dice que él es un abortivo, porque él no anduvo con Jesús en su ministerio.
pero él fue enseñado por Jesús directamente, se cree, en el desierto durante 3 años. Jesús con Pablo enseñándole todo. Pablo dice, a mí nadie me enseñó el evangelio. De hecho, Pablo, cuando empezó su ministerio, fue a Jerusalén y se reunió con Pedro, con Jacobo y con Juan, con los que tenían reputación de ser algo, dice Pablo, y les expuse lo que yo entendía que Cristo le había enseñado, y ellos me dieron la mano en señal de compañerismo. Yo me fui a los gentiles y Pedro se quedó predicándole el evangelio a los judíos. Y reconocieron a Pablo como un apóstol del Señor Jesucristo. Pero a Pablo le costó que lo reconocieran. ¿Por qué? Porque él era un extra. Él nunca había andado con Jesús en la tierra como Pedro y los demás anduvieron. Él fue enseñado directamente por Jesús, pero no era uno de los 12 originalmente. Así que al decir Pedro en su carta que él que está escribiendo es apóstol de Jesucristo, lo que está haciendo es que la iglesia pare sus antenas o preste mucha atención, porque un apóstol de la iglesia está hablando. Claro, esos son títulos que los hombres hoy en día quieren apropiarse de ellos, pero no es consistente su apropiación del título, no es consistente con las evidencias del registro bíblico de quién es un apóstol y qué es lo que un apóstol hace. En 1 Corintios 3:10, el apóstol Pablo dice que los apóstoles eran comisionados para poner el fundamento de la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 3:10 en adelante, yo como perito arquitecto puse el fundamento. En una iglesia, cuando se planta una iglesia, cuando se funda una iglesia, debe estar fundada sobre la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles eran los que daban el fundamento de esa iglesia. Yo soy el plantador de esta iglesia, lógicamente yo no soy un apóstol, yo soy un pastor, un predicador, un maestro de la Biblia, pero yo inicié esta iglesia por la gracia del Señor y por lo tanto cuando la inicié y mientras exista, ¿a dónde tengo que estarla llevando? Al fundamento. Tengo que estarla llevando a lo que dijo Pablo, a lo que dijo Pedro, a lo que dijo Juan, me explico, al fundamento, la enseñanza de los apóstoles, porque ellos pusieron el fundamento. Y el texto que sí vamos a leer es Romanos 1:1. Romanos 1:1, hablando de apóstoles y sus funciones. Romanos 1:1. De hecho, ni lo busqué en mi Biblia, pero vamos a leerlo, porque vale la pena leerlo. Si lo encontró, lea conmigo ahí, sígalo. Y si no, yo lo voy a leer para ustedes. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Presten atención a esa introducción de esa otra carta. Pablo dice que yo soy apóstol apartado para el evangelio que Dios ya había prometido por medio de los profetas. Los profetas se encargaron de dar la promesa del evangelio. Los apóstoles se encargaron de proclamar el evangelio. Es diferente. Moisés era un profeta y Moisés dijo algo así, va a venir uno mayor que yo, hablando de Cristo. Y luego los apóstoles decían, Cristo es, me explico, es el Mesías, es el prometido, Él es nuestro Señor, Él es el Salvador. Entonces, unos lo prometían el evangelio. Y otros, los apóstoles, lo proclaman. Eso es lo que ellos hicieron. No es más que eso. De nuevo digo, hay personas que se apropian de estos títulos y los retuercen. Y un profeta probablemente de los de hoy en día es los que pretenden decir, yo profetizo que esta calle la van a pavimentar dentro de 10 años. Y yo le diría, bueno, puede ser que sí, es probable. No ocupo un profeta para eso. ¿Me explico? O yo te profetizo riquezas, abundancia, bienestar. Bueno, si trabajo duro y le suplico a Dios y administro bien, puede que salga adelante con todo eso que acabas de decir. O sea, no están haciendo lo que realmente, según la Biblia, deberían hacer, porque realmente no lo son. No son apóstoles, no son profetas. Un profeta es el que proclamó el evangelio. Aquí los tienes en la Biblia. Tienes a todos los profetas mayores y menores.
y tienes a los apóstoles que proclamaron el evangelio. Unos lo prometieron, otros lo proclamaron abiertamente. Y ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Lo primero que yo necesito escuchar es el evangelio. Lo segundo, el evangelio. Lo tercero, el evangelio. Porque el fundamento es algo sobre lo cual yo edifico. La iglesia sigue creciendo, sigue edificando, sigue aprendiendo, pero todo lo que está aprendiendo tiene que hacerlo sobre el evangelio. Algunos piensan que el evangelio es para los perdidos. Y entonces para mí, ¿qué? Yo que ya fui salvo por la gracia del Señor, cualquiera que ya fue salvo, entonces para mí, ¿qué? Lo mismo, el evangelio. Para todos lo que necesitamos siempre es el evangelio. Necesito aprender nuevas formas en que el evangelio se aplica a mi vida. Eso es en lo que nos diferenciamos. Unos ni siquiera lo conocen, hay que presentárselos. Cuando por la gracia de Dios son salvos, ellos lo aplican de manera esencial sobre mis pecados. Pero luego te das cuenta que el evangelio ayuda a tener esposos contentos y esposas contentas y buenos hijos y buenos trabajadores, buenos ciudadanos, buenos hermanos. El evangelio hace todo eso. Pero solamente aplicándolo, lo alcanzaré sabiduría, estudiando, indagando, aprendiendo, creciendo, aplicando, y mi vida irá siendo transformada a través del evangelio. Decir que el Pedro que inició en los evangelios no es el mismo hombre que te escribe en su esencia de carácter, no es el mismo hombre que te escribe las cartas de Pedro, es evangélico y es transformador por sí mismo. Por alguna razón, que es la obra del Espíritu Santo, las personas escuchan eso y dicen, wow. Y eso les transforma. Y uno diría, ¿pero qué es lo que los está transformando? El registro de la obra de Dios en la vida de alguien a través del evangelio. Eso es todo. Pero el evangelio es poder de Dios. ¿Se acuerdan? El evangelio es dinamita. La palabra para poder en el griego es dunamis. Y yo les contaba que un hombre llegó a un aeropuerto, llevaba su Biblia, y los oficiales de migración le preguntaron qué llevaba ahí en ese bolso. Y él dijo, dinamita, porque era un cristiano muy efusivo. Y lógicamente generó todo un escándalo, ¿verdad? O sea, en el aeropuerto no puedes decir eso, que lo que llevas en ese bolso es dinamita. Pero lo que él decía era, llevo aquí el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios para la transformación de las vidas, de los matrimonios, de las personas, de sus relaciones. Ese es el evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que ha de creer, a todo aquel que Dios ha de rescatar. Así que una vez que hemos definido quién escribe, cuál es su porte o su descripción, su rango dentro de la iglesia está atenta a lo que él va a decir, y lo que él va a decir es lo siguiente. Vayamos ahora hacia las palabras de Pedro. Dice, a los expatriados de la dispersión. Pedro, el apóstol de Jesucristo, escribe a los expatriados en el Ponto, dice Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Están en diferentes partes y los llama expatriados. La gran pregunta es, ¿eran expatriados socialmente hablando? ¿Eran expatriados políticamente hablando o eran expatriados teológicamente hablando? Bueno, para la palabra que se usaba para expatriados, social y políticamente hablando, no es la que se usa para expatriados teológicamente hablando. Y la palabra que Pedro está usando en su carta es especial. ¿Se acuerdan que les dije que maneja un griego especial? Sabe que esta palabra es diferente a cuando alguien políticamente es expatriado. O sea, ¿entienden que es un expatriado político? Lo sacan del país, lo mandan para otro país que no es su país, para que no pueda tener influencia en la gente del país. Me explico, como en Nicaragua en este momento, que las relaciones están tensas con la Iglesia Católica en Nicaragua. Y la dictadura en Nicaragua está queriendo sacar a todos los ministros católicos del territorio nicaragüense. Quiere expatriarlos. Y claro que los que están ahí son nicaragüenses, pero él los va a sacar para que no influyan en la mentalidad de su pueblo.
Eso es ser expatriado políticamente o expatriado socialmente. Pero la palabra que Pedro está usando es expatriados espiritualmente. ¿Y de dónde sacamos eso? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que hay una forma de usar la palabra que no tiene nada que ver con la política, sino con el alma, con tu forma de ver la vida en el país donde tú estás y de donde tú eres? Bueno, hay otros autores que lo usaron. Hebreos 11:13 dice lo siguiente, un ejemplo de alguien, un autor que no es Pedro y que usa la misma palabra en términos espirituales. Hebreos 11:13, leo para ustedes. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran, ¿qué dice? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13, perdón, dije 3 creo. Hebreos 11:13. Ellos aceptaban con gusto que eran expatriados. ¿Sobre qué territorio? Costa Rica, Nicaragua, no, sobre la tierra. Estos, parece que la iglesia a la que Pedro le escribe, entendían ese término. Ya habían sido enseñados que la fe cristiana significa autoconsiderarse como alguien que no pertenece a esta ciudadanía aquí en la tierra, como alguien que no se ve como los demás se ven. Y Pedro les recuerda o inicia su carta diciéndoles, ustedes son expatriados. Recuerden que ustedes tienen una visión de ustedes mismos como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Yo me pregunto, ¿cómo se sentirá un extranjero o peregrino sobre la tierra? Pensé yo, díganme ustedes sí o no, es decir, escuchen y juzguen mi opinión, que un peregrino, un extranjero, un expatriado se va a sentir rechazado, porque no pertenece a ese lugar, no pertenece a esa región. Cuando yo por fin salí de Costa Rica alguna vez en avión y fui a otro país y luego volví, yo quería pinto, natilla, huevo, con el sabor de mi pueblo, una tortilla, algo. No me den arepas, no me den eso, esa cosa rara que me daban allá, porque uno se siente completamente como que no calza. Te ofrecen unos platillos para comer, te los ofrecen como delicias. Y tú les pegas una probada y dices, ¿pero qué es esto? ¿Ustedes comen esto? Sí, así que cuando dices que no me gusta, la gente dice, delicados que son. Sí, porque no soy de ahí. Y así que soy rechazado, o por mi vocabulario soy rechazado. Yo decía hola en las terminales de autobús en otro país y la gente me volvía a ver y decían, ¿de dónde es usted? Y yo, ¿por qué dices eso? Por tu acento. Solo dije hola. ¿Verdad? Algunos se sentían regañados y otros de inmediato percibían que yo no era de esa zona. Y eso es algo increíble, empezar a sentir que por todos lados te dicen, no eres de aquí, no eres de aquí, no eres de aquí. Así que te sientes rechazado, te sientes extraño, te sientes inadaptado, te sientes fuera de lugar, como que no es mi ambiente, como un pez fuera del agua. Pues todo eso es lo que está englobado en la palabra expatriado. Soy un extranjero, soy un peregrino, pero en cuanto a la vida en este mundo. Esa palabra también fue usada por Jesús en Juan 15:19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y ustedes quedan bajo la etiqueta de expatriados. O sea, ahora el mundo no me quiere. Ahora mis amigos me rechazan. Había un viejo himno cristiano, ¿verdad? Que no me acuerdo qué decía, algo así como que la gente que yo frecuentaba ya no andan conmigo, ya no me quieren. Y eso es evidente cuando tú empiezas a examinar lo que Dios dice y por la gracia de Dios aplicar eso en tu vida, te das cuenta que la gente que antes te recibía y te aceptaba y te apoyaba, ahora te hacen a un lado. Porque automáticamente el evangelio me vuelve un expatriado. No solo en Juan 15:19, sino también en Juan 15:16, Jesús dice, ellos, hablando de los santos, del pueblo de Dios, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el apóstol Pablo, que era el teólogo por excelencia, el que mejor explicaba las cosas,
Dice lo siguiente en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. La ciudadanía de los santos, ¿dónde está? En los cielos. Entonces Pedro está diciendo a los del Ponto, de Galacia, de Bitinia, todos esos lugares que él dijo, Capadocia, Pedro les está diciendo, recuerden, y yo sé, somos expatriados, no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No quiere decir que tú te vas a ir para el cielo. Dice que de allá esperamos al Señor. Lo que está diciendo es que la ciudadanía la tengo registrada ¿dónde? Allá en el cielo. Y de allá estoy esperando que venga el Señor aquí a la tierra, que quite los impíos de esta tierra y dé en herencia a los suyos esta tierra. Es lo que estamos esperando a la luz de las Escrituras. Es de eso se trata. Y alguien dice, ¿y si yo me muero, qué pasa? Ya no voy a agarrar herencia. Pablo escribe en una de sus cartas en Tesalonicenses, no quiero que se preocupen por eso, sepan que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? No te preocupes por eso. Si te vas antes, el Señor te va a sacar de donde sea que estés, del polvo de donde estés. De ahí tu Redentor te va a sacar y vas a heredar junto con Cristo y junto con su pueblo herencia eterna, incorruptible. Jesús estará en la tierra con nosotros, lo veremos, habitaremos con Él, andaremos con Él para siempre. Reinará sobre la creación la justicia. Ahora no reina la justicia, ahora reina la maldad, la impiedad, la injusticia. Pero un día el Señor acabará con todo eso y establecerá su reino eterno. El apóstol Pablo dice, y así estaremos por siempre con el Señor. Un día. Mientras tanto, lo que yo sé es que mi acta de nacimiento y mi registro de mi nacionalidad está en el cielo. Hay un nombre nuevo, dice otro himno, hay un nombre nuevo en los cielos. Mío es, ¿verdad? Hay un nombre nuevo en los cielos, hay un registro allá. Otro libro será abierto, dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Pero el que esté inscrito será recibido a gozo eterno, comunión eterna con aquel que le creó y aquello para lo cual él fue creado. Y por la gracia de Dios él lo entendió desde que estaba en la tierra. Entonces, estando en la tierra, en este momento, se autopercibía como un extranjero. Entendía que este mundo está diseñado para placeres, para cosas de la gente que está perdida. Pero a mí Dios me rescató. Dios me dio un entendimiento distinto. Trabajo por otras razones. Vivo por otras razones. Para mí se trata de algo completamente diferente. Vivimos o morimos, para el Señor es que lo hacemos, no para nosotros mismos. Así que eso le da al pueblo una identidad de un forastero en medio de este mundo. Ahora bien, si te sientes forastero y experimentas la condición como forastero, probablemente a cada rato o muchas veces o de vez en cuando sientas un hueco en tu alma y digas, qué triste es, qué lamentable es. ¿Cómo cuesta en este mundo? ¿Por qué no es diferente todo? Señor, ayúdame, ayúdanos. Entonces, como alivio a esas angustias, la Biblia sigue diciendo, después de que le dice expatriados, termina diciéndoles elegidos. Después de que les dijo expatriados, ahora les dice elegidos. ¿Cómo te sientes cuando alguien te elige para algo y tú sabes que eres bueno? ¿Verdad? Uno hace, me escogieron a mí, eso fue mi tarea, dijeron que me tocaba a mí. Pues el apóstol Pedro dice, miren hermanos, ustedes son expatriados, recuérdenlo. Donde sea que estén, son expatriados. Pero de la mano con eso, recuerda que no eres un expatriado cualquiera, eres un elegido. Y la elección es toda una doctrina bíblica, ampliamente trabajada por el apóstol Pablo, ampliamente, profundamente.
Pero Pedro también tiene su estilo para definir la elección. Y vamos a quedarnos en el resto del sermón, los minutos que me quedan, con el estilo de Pedro para describirnos la elección. ¿Qué significa la elección? Al estilo del apóstol Pedro. Dice lo siguiente en la Biblia, en Primera de Pedro 1, el versículo 2. Dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Voy a leerlo todo segmentado solo para que sus mentes agarren la idea. Elegidos, 1, según el previo conocimiento de Dios Padre. 2, por la obra santificadora del Espíritu. 3, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Esa es la elección, dice Pedro. Así la veo yo, dice él. La veo como 1, una acción en la que está implicado el Padre. Claro, está implicado, como vimos, el Padre, el Espíritu y el Hijo. En la elección del pueblo de Dios está implicado el Padre Dios, el Espíritu Santo de Dios y el Hijo de Dios. Por eso los cristianos decimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios y Señor, que se revela a nosotros a través de la Biblia en 3 personas, cumpliendo diferentes roles. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu no es ni el Padre ni el Hijo. Cada uno es uno, pero los 3 tienen una misma naturaleza, una misma esencia. Es la de Dios. Eso está en ellos 3. Ellos 3 son Dios, no son dioses. Son Dios. Es la naturaleza divina expresada en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado en la tierra, en los evangelios está eso, tienes a Jesús el Hijo en la tierra, en el agua, siendo bautizado. Tienes el Espíritu Santo viniendo sobre él en forma de paloma. Y tienes una voz en los cielos diciendo, ese es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Ahí tienes a Dios hablando, Dios encarnado y Dios Espíritu viniendo sobre Jesucristo. Ese es el Dios que nos revela las Escrituras. Ciertamente la palabra Trinidad, dicen que la más ideal es triuno, que la palabra triunidad no aparece en la Biblia. Si buscas un versículo que diga triunidad, no hay ninguno. Pero si buscas textos de manera práctica vas a encontrar que aparece Dios reflejado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que ellos 3 están implicados en la elección. Lo primero, la primera parte le corresponde al Padre. Al Padre le corresponde el previo conocimiento, como se le llamaba en la antigüedad, la gran mente divina, el que pensó todo el plan desde antes de la fundación del mundo. Ese es el Padre. Al Espíritu Santo se le dice la obra santificadora o la obra de poner aparte para lo que Dios quiere hacer, y al Hijo la disposición de su sangre para ser rociados, para ser limpios de los pecados. Así que del Padre, esta nos lleva, la labor del Padre nos lleva al pretiempo de la existencia de todo, llamado por algunos, como dije, la gran mente divina. Hay algunas cosas que el Padre prefijó desde antes de la fundación del mundo. Una de ellas fue a Cristo. Dice la Biblia, Hechos 2:23, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Cuando a Jesucristo lo arrestaron y lo llevaron a la cruz y lo mataron, todo eso ocurrió por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Ya Dios sabía que eso iba a ocurrir desde antes de la fundación del mundo. Como cuando Abraham tomó a su hijo Isaac y lo llevó para ofrecerlo en sacrificio. Isaac observó que tenían leña, que tenían fuego, que ahí estaba el altar, pero no había el animal que iban a matar. Isaac le dijo a su padre, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo, Dios proveerá, hijo mío. Dios va a proveerlo. Y cuando le iba a dar muerte, fue detenido desde el cielo para que no matara a su propio hijo. Porque el Padre Dios ya tenía la ofrenda por el pecado de su pueblo, a su propio Hijo Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Nada de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén el día que Jesús fue arrestado y llevado a la muerte fue algo que ocurrió de sorpresa.
Eso no ocurrió de sorpresa. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén y la mujer extendió su mano y comió, le dio al hombre que comió así como ella. Nada de eso tomó por sorpresa a Dios. Cuando después que vino el diluvio y el hombre se volvió a restablecer sobre la tierra y empezó a pecar, y Dios dice, no voy a lidiar más con el hombre, voy a ponerle un límite. Nada de eso tomó por sorpresa a Dios. Cuando Israel en el desierto fue rebelde y nunca se sujetó, nada de eso tomó por sorpresa a Dios. Todo eso estaba estableciendo nada más el encuadre histórico y teológico en el que aparecería Cristo, aquel que él había prometido desde Génesis 3:15, en lo que nosotros llamamos el evangelio en su forma prototipo. Un descendiente de mujer vendrá y aplastará la obra de la serpiente. Ella lo va a morder en el calcañar, pero él le va a aplastar la cabeza, va a destruir su obra. Todo eso era la gran mente divina, ya lo tenía planeado así. Pero no había elegido solo al redentor de un pueblo, también había elegido el pueblo que iba a ser redimido. El pueblo que iba a ser redimido también estaba ya en la gran mente divina. Dice lo siguiente en Hechos 17:24. Vayan conmigo ahí, por favor. Hechos 17:24, 27. Estoy tratando de aterrizar un gran jet, decía un predicador, que hay predicadores que vienen con su avionetita a hacer bulla, dice, pero hay unos que traen un gran avión y tienen que aterrizarlo. Estoy tratando de aterrizar ese sermón tan grande. Es grande por él mismo, ¿verdad? No tiene nada que ver conmigo, a mí se me sale el aire proclamándolo, pero es grande en sí mismo. Hechos 17:24, ¿lo tienen? Hechos 17:24. Presten atención a la gran mente divina. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, si estás vivo aquí respirando hoy, ¿es por qué? Porque el gran Dios y Señor de todo, que da la vida, que da el aliento de todas las cosas, dice el verso 26, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo. Ahora presten atención, ¿para qué? Para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. Y vean lo que Dios determinó, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Usted está aquí hoy, nació aquí en Costa Rica, en este lugar, en Liberia, porque Dios lo predeterminó, habiendo determinado sus tiempos. Yo soy modelo 1980. Hay otros modelos aquí más recientes y hay otros modelos más antiguos, ¿verdad? Dios fue el que manejó eso. Dijo, Edier, ya, es tu tiempo. Yo ya te tenía pensado, pero te ha llegado el momento y la frontera. Y yo no existía. Si hubiera existido, tal vez hubiera dicho, cuna de oro, por favor. Y él dijo, no, cuna pobre, ¿verdad? Allá en Romoser, por favor. Y él dijo, no, en Guardia. Ay, descendiente de ticos, por favor. No, mixtos, nicaragüense con guanacasteco. Así lo necesito. Yo lo voy a usar. Es mi obra. Yo soy el que da aliento a todas las cosas. Determino los tiempos, las razones, los momentos, las personas. Dios está gobernando todo eso. No hay karma. No hay destino loco, ciego. Es que el destino me prefijó esto a mí, wow. No, Dios está gobernando todo, sabiamente, poderosamente. En algunos va a derramar su misericordia y en otros va a derramar su ira. Y Él sigue siendo santo, digno de ser alabado. Nada de ser cuestionado. ¿Tú tienes un plan mejor que Él? Yo tengo un plan mejor que Él. Yo podré manejar mejor los tiempos de cada uno. No puedo a veces manejar ni los míos. Cuando me doy cuenta, mi agenda que yo dije el 1 de enero va a estar profundamente ordenada a partir de hoy. El 2 de enero está ahí pidiéndome un caos, ¿verdad? Dice, ya estoy desordenada, arréglame. Y yo no soy capaz de manejar ni mis tiempos. Y voy a manejar los tiempos divinos y la predeterminación de las cosas y cómo han de ocurrir. Dios es soberano y eso es lo que significa. Está por encima de nosotros, por encima de todo, y Dios controla todo, lo gobierna todo. Pero sigo leyendo.
Dice ahí que Él está gobernando esto, los límites, las fronteras, los lugares. Verso 27, ¿para qué? Para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios organiza todo y hace todo de manera que el pueblo que Él eligió busque a Dios. Si siempre decimos, si tú estás aquí hoy, no es casualidad. Puedes tomarlo así. Tú o yo podríamos tomarlo así, no es casualidad. Yo te diría, hermano, amigo, ten cuidado. No vaya a ser que por causa de tu pecado desperdicies eso que Dios está haciendo. Porque Hechos dice que Dios está organizando todo para que le busquen. Desde la perspectiva nuestra somos como ciegos, palpando, desde la perspectiva nuestra. Y Dios dice, ahí vas muy bien, ahí te llevo directo a la eternidad, eres mi pueblo, yo he pensado en ti desde antes de la fundación del mundo. Por cojo que ande, dice, no se va a salir del camino. Ustedes hagan la senda derecha, pero la persona cree que va ahí en tinieblas. Si Dios está detrás de eso, todo va a terminar bien. Yo les dije que una señora con un sentido como de persecución vino donde un pastor y le dijo, pastor, siento que Dios me está persiguiendo, ¿qué hago? Y el pastor le dijo, tranquila, si Dios la está persiguiendo, la va a alcanzar. No hay manera de que usted lo esquive. Él está gobernando todos los tiempos, las razones, lo que ocurre. No te vas a poder ir. Si el Señor te trajo aquí, no te vas a poder ir. Y eso es bueno, gloria a Dios por eso. Uno dice, alabado sea el Señor, si fuera por mí ya hubiera echado a perder todo. Pero Dios soberano tiene el control de todo y me está guiando para que yo le conozca. En Efesios 1, 3 al 4 dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la gran mente divina. Bendito sea que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales. Efesios 1, 3. En los lugares celestiales en Cristo. Allá no en este mundo, allá en la eternidad, desde antes que todo fuera fundado, a través de la persona de Cristo, Dios me vio, dice Pablo. Y eso hace que el pueblo de Dios diga, bendito sea Dios. Oh, alabado, qué gran misterio es este. ¿Cómo Dios tiene esto en sus manos? Bueno, Él es Dios. Y me vio a través de Cristo, me vio rescatado en Cristo, salvado en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 3 y 4. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? El día que yo creí. Antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para eso me escogió, pero me escogió en Cristo. Y tú puedes seguir leyendo, yo quité los versículos, pero tú podrías leer Romanos, donde dice que de Esaú y de Jacob, Dios dice que a Esaú lo aborreció y a Jacob lo amó. Dice, ¿y cuándo lo hizo? Dice Pablo, antes de que nacieran, no habían ni hecho ni bien ni mal. Antes de todo eso ya, ¿para qué? ¿Por qué eso? Para que el principio de la elección se sostuviera. Para que se sostenga algo que está fuera de nuestro alcance, que solo está en el control de Dios, la salvación. Según Jonás, ¿a quién pertenece la salvación? La salvación es del Señor. ¿Usted sabe cómo se llamaba el arca esa que el pueblo de Israel llevaba de un lugar al otro? Esa arca tenía que ver con la presencia de Dios. Era el arca ahí que ejemplificaba la presencia de Dios, pero era un arca que alumbraba, iluminaba a salvación, redención el que tenía el arca era el pueblo de Dios, solo el pueblo de Dios, y no podían tocarla y mañosearla como quisieran. Tenían que mantener un respeto al arca, la presencia de Dios, la obra de Dios en medio de los hombres. Esa arca del pacto, esa arca de la comunión entre Dios y los hombres. Todo lo que estoy diciendo es, mira, esa arca no se podía tocar, como la salvación tampoco. Nosotros podemos proclamar el evangelio. Nosotros podemos animar gente a venir a la fe, pero no podemos declarar gente salva.
yo te declaro salvo. ¿Cómo haces eso? Si eso es algo que Dios tuvo que haber prefijado desde antes de la fundación del mundo. Ahora veremos la obra del Espíritu Santo y veremos la obra de Cristo, pero no está en mi manejo. Yo no aparecí en el versículo de 1 de Pedro 1:2, ¿verdad? No dice nada, Edier haga esto, que le toca esto para salvar a los elegidos. No, eso es algo que Dios está manejando. Mi tarea es predicar, eso sí aparece en otras partes bíblicas. Pero la obra de redención, de salvación, los tiempos de todo, es manejado por Dios. Efesios 2:9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 11:6 dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. El apóstol Pablo lo que está diciendo en Romanos 11:6 es que la salvación, la redención, es por gracia, no por obras. Que si fuera por obras, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Simplemente una cosa excluye la otra. Yo me creía salvo. Cuando a mí me preguntaban, ¿tú eres salvo? Yo decía, sí. Y luego viene la otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Y yo respondía, porque yo acepté a Cristo en mi corazón. ¿Quién dijo que aceptó qué? Yo. Ok, apúnteme esa obra por favor a mi nombre. Yo acepté a Cristo en mi corazón. Además yo decía, yo fui bautizado. ¿Quién? Yo. Apúnteme esa también por favor a mi cuenta. Y yo soy miembro de una iglesia sana y bíblica. ¿A quién? Tú. Apúnteme esa obra también a mi cuenta. De manera que cuando predicaba o le contaba a otros, yo decía, vean, yo acepté al Señor Jesucristo en 1900 tanto. Yo me bauticé en 1000 tanto. Y yo soy miembro de la iglesia tal. Así que denme la Santa Cena, yo soy cristiano. Pero todo era yo. Un día fui confrontado con esta verdad. Dios eligió a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Eligió a aquel a quien iba a redimir a su pueblo. Y dice Jesús que Él muere por sus amigos. Yo entrego mi vida por mis amigos, dice, no por todos, por mis amigos. Y en Juan 17 dice, no oro por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran y me los diste. Exclusivamente es algo de Dios. Me di cuenta que la salvación es una transacción de almas entre el Padre y el Hijo. Y Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y dentro de un segundo veremos que usted hace lo que Dios le manda, porque el Espíritu Santo opera en usted para que usted haga lo que Dios le manda. Entonces todo cambió. Me fui de rodillas a mi silla y dije, Padre Dios, ahora entiendo. Si tú no me salvas, no hay cosa que yo pueda hacer que me pueda salvar. Mi perspectiva de la salvación, de ser de Dios, estaba humanizada y no era teológica. Y esas dos cosas son completamente distintas. El hombre se ha estado creyendo el centro del universo en todo durante los últimos tiempos especialmente. Y ahora eso se ha infiltrado también en la manera en que se proclama el evangelio. Pedro les dice, ustedes son elegidos por Dios. Él los escogió desde antes de la fundación del mundo. Y seguimos con nuestro texto. Por la obra del Espíritu Santo. Lo ven ahí, 1 de Pedro 1:2. Dice, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Cómo Él me eligió? Dice, por la obra santificadora del Espíritu. Ahora entró el Espíritu Santo a trabajar. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, oigan esto, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En el principio Dios creó, y estaba todo eso así, y el Espíritu de Dios se movía. La palabra en hebreo es incubaba, o sea, la traducción del término en hebreo para nosotros, como que estaba gestando. El Espíritu Santo estaba ahí gestando todo. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y empezó todo. Pero ¿quién estaba ahí antes de eso? En lo que el Padre estaba haciendo, yo lo veo así. El Padre lo tenía pensado, la voz era la de Cristo y el Espíritu moviéndose sobre eso.
¿Me explico? El Dios, nuestro Dios triuno, operando, pero el Espíritu Santo especialmente incubando. De la misma manera, en los elegidos, el Espíritu Santo es descrito como operante para dedicar. Dice el texto, santificados voy al texto, por la obra santificadora, pero ahí, por la obra santificadora. La palabra santificadora se puede traducir como dedicadora o dedicante. Es decir, el Padre me eligió y el Espíritu Santo ha estado operante para que yo termine dedicado a Dios, dedicado a Cristo. Él pensó en mí y el Espíritu trabajó sobre mí. En 2 de Tesalonicenses 2:13, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por todos ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad. Dios los escogió desde el principio para salvación, pero tiene que mediar algo. Tiene que mediar más bien alguien. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí. Y hermano, estoy convencido de que estaba ahí desde el vientre de mi madre. No dentro de mí, sino trabajando para que fuéramos cada uno de nosotros formados. Para que llegáramos a la existencia. Para que existiendo no nos muriéramos. Que siguiéramos aquí, porque algunos éramos de baterías recargadas, hubiéramos muerto chiquitos, nunca nos hubieran explicado el Evangelio. Pero el Espíritu ha estado ahí trabajando, hasta que por fin escucho. Y cuando escucho, el Espíritu sigue trabajando para que mis oídos y mi mente sean abiertos. El Espíritu está operante, trabajando en toda esa distribución de tiempos y de funciones. Dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hablando de que ellos van a ir a proclamar el Evangelio, pero no podían irse. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu Santo viniera. Porque lo que van a hacer, proclamar el Evangelio para que gente sea salva, es algo que el Espíritu Santo tiene que estar mediando. El Espíritu Santo tiene que estar operando sobre eso, si no nadie se dedicaría a vivir para Dios. Yo, como dijo un predicador, yo no estaba buscando a Dios. Yo estaba perdido. Y si quiero ser bíblico, diría, estaba yo muerto en delitos y pecados. Y entonces, ¿esos huesos vivirán? ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Solo tú, Señor, lo sabes. Bueno, predica, manda esos huesos. Y él predicó y vino un soplo de vida sobre esos huesos. Empezaron a formarse, dice, escuché un gran estruendo. Los huesos fueron agarrando coyuntura y levantándose. Y luego no tenían espíritu, eran como muertos. Y dice, y el espíritu, pero no es el Espíritu Santo, es el espíritu de ellos, su vida. No tienen vida, están muertos. Manda que venga eso también. Y el hombre de Dios hablaba lo que Dios le decía que hablara. Y la obra de Dios estaba ocurriendo. Esa es la acción del Espíritu Santo. Habla lo que Dios ha dicho que hables. Y Él revivirá muertos. Rescatará huesos, almas perdidas, gente que no son. Los que no son pasan a ser, pasan a existir. Los que no tienen existencia existen. Solo por la gracia de Dios, por la operación del Espíritu Santo. Eso es algo increíble, glorioso. Eso es algo que nosotros debemos tener presente cuando proclamamos el Evangelio. No debemos enojarnos si alguien que yo le proclamo no atiende. Tengo que seguir nada más, seguir predicando. Sigo hablando de Cristo a otro o al mismo más tarde. No me hables más, ha dicho alguno, y 1 año y medio, 2, 3, 10 después dice, háblame de esas bellas palabras de vida. Siempre tienes que dejar la puerta entreabierta para que entren aquellos en quienes Dios está trabajando. Usa los métodos de Dios, amor, gozo, paz, paciencia. Ese niño, esa niña que tú tienes mal portado, mal portada, no, son de Dios, son de Dios. Siempre deja la puerta entreabierta, sigue hablando, sigue con paciencia, proclamando la verdad. No obliguen las cosas. La ira del hombre no opera la justicia de Dios. Cuando nosotros nos indignamos y apretamos, lo que hacemos es dañar.
Dios sabe los tiempos. Yo tengo que orar. Mientras haya vida, hay esperanza de que Dios puede trabajar en él o en ella. Yo tengo que seguir orando. Padre, te pido por él, enséñale, ayúdale. Y cuando él me hace preguntas, mis respuestas deben ser Biblia, Dios, la gracia de Dios. No debes tener temor de decirlo, ni tampoco desorientar las cosas. A menudo estoy hablando con mis muchachones, que son un par de hombres. Yo me siento ahí, ellos cantan detrás mío, yo me siento muy bien acompañado, ¿verdad? Ahí estoy hablando a menudo con ellos y tengo que decir algo y les digo, vean, es que esto no es así. Y mi mente y mi alma dicen, no glorifica a Dios. Entonces dejo que salga eso, ¿verdad? Porque hace falta eso, porque no glorifica a Dios. Eso es lo que transforma, no los mandatos del sí o no punitivamente. No hagas esto, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque no glorifica a Dios. Tiene que estar puesto el referente a aquel que es digno de toda gloria. Muy bien, el Espíritu Santo hace que ovejas oigan la voz de su pastor. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, pero es el Espíritu el que les abre los oídos. Huesos recobren vida, Ezequiel 37:4, y muertos resuciten con un corazón nuevo, Ezequiel 36:26. Dios dice, yo lo haré. Yo les daré un corazón nuevo, yo lo haré. Pondré mi ley en sus corazones, yo lo haré, dice Dios. ¿Y cómo lo hace? A través del pulso y la mano del Espíritu Santo. Él lo que pone es el Espíritu Santo. Y eso da una nueva persona, eso resetea todo el sistema. Como alguien dijo, ahí donde Dios pone un pie a través del Espíritu Santo, el monte humea, ¿verdad? El mar se abre, el viento se detiene. Lo que sea, ¿verdad? Cuando Dios está operando y cómo opera Él a través del Espíritu Santo. Y todo eso para llevarnos ¿a quién? Primera de Pedro 1, versículo 2, dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Todo eso es para que tú termines en obediencia al Señor, al Maestro, y obtener esa bendición, el perdón de los pecados. Se dice que Pedro es especialmente escritor al estilo del Antiguo Testamento. Por eso dice ser rociados. Está usando el lenguaje de números. Está usando el lenguaje del Pentateuco, en donde tenían que agarrar un animal, matarlo, quemarlo para el perdón de los pecados y agarrar las cenizas de ese animal y echarlas en agua. Y esa agua con las cenizas de ese animal las usaba el sacerdote para limpiarse él, para purificarse él y luego servir al pueblo. Nosotros somos, dice el apóstol Pedro, real sacerdocio, lavados por el agua de la palabra, que tiene las cenizas del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nosotros somos esa gente que se lava en Cristo sus pecados. El perdón de los pecados es algo que la gente no está pensando en eso hoy en día. A la gente no le preocupa ese tema del perdón de los pecados. Para muchos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y para otros, si es que hay, es un viejo bueno, bonachón, parecido a Santa Claus, que está ahí listo para darme todo lo que yo quiero. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que es misericordioso, amplio en perdonar, que no tendrá por inocente al culpable. Esa propuesta, esa definición de Dios, yo soy misericordioso, soy amplio en perdonar, pero no voy a tener por inocente al culpable. Hace que nosotros, los que no hemos alcanzado la gloria de Dios, dice la Biblia que nosotros no alcanzamos la gloria de Dios por nosotros mismos. Dice la Biblia que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Hace que nosotros encontremos un camino nuevo para acercarnos al Padre. Es el camino provisto por el Padre a través de Cristo. En cuanto a nosotros, sin Cristo, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no la conocen. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué? Romanos 1:23. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Desde la perspectiva de Dios, el hombre se queda corto. El hombre es deudor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos da vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. La sangre de Cristo es la única que limpia nuestro pecado, limpia nuestra maldad y nos presenta delante de Dios aceptables. Yo la necesito todos los días. Tú la necesitas todos los días. Esta es la escalera que une el cielo con la tierra. Es la escalera que vio Jacob en el sueño, dicen los teólogos. Es Cristo. Es la unión del glorioso Padre con los hombres caídos. Es la reconciliación de Dios con nosotros. Dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escuchen, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. Esa es la obra de Dios, dice Pablo, y todo esto proviene de Dios. Entregar un sustituto, ofrecer un sacrificio, la sangre de Él a favor de nuestras almas. Y el llamado que se me hace a mí es: reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Hermano, si usted está dentro de la iglesia por muchos años y usted cree que es cristiano, pero usted no sabe lo que es doblar sus rodillas de verdad y decirle al Padre Dios: perdóname, perdóname. Yo no había visto esta gloria, yo no había visto este plan eterno, yo no entendía la función del Espíritu y de Cristo, no lo había visto con tanta claridad. Solo entonces estábamos pecando. Solo estábamos yendo en nuestra vida de pecados. ¿Has tenido tú un momento de reconciliación con Dios? ¿Has buscado la presencia de Dios en reconocimiento de tus pecados, suplicando su perdón? Dice un hermano que él estaba leyendo la Biblia un día, leyéndola, burlándose de la Biblia, y de pronto encontró ahí algo que tenía que ver con Cristo, que Él dio su vida por nosotros. Y él dijo: wow. Y me tuve que ir de donde estaba yo con mi amigo burlándome de la Biblia, porque él no era cristiano. Alguien me había regalado una Biblia. Yo me estaba burlando de la Biblia, me tuve que ir. Ese pensamiento me dejó loco, de que Él se entregó por mí. Y tuve que ir a decirle: perdón, perdón, perdóname, perdóname. Me quedé dormido, diciendo perdón, perdón. El otro día en la mañana, en cuanto despertó, recordó que él estaba pidiendo perdón y me puse de rodillas y seguí pidiendo perdón, dice, porque como mi tradición que me habían enseñado, entendía que tenía que pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón, hasta que alguien le dijo: Cristo ha pagado por ti. Ese es el valor y el sentido de la cruz. La ofrenda por tus pecados ha sido dada. Sentí alivio. Otro hombre dijo: tuve que ir a buscar los cristianos para que me explicaran qué me pasaba. Ya no quería seguir haciendo lo que yo hacía. Y él no sabía por qué, porque él no creía nada, no obedecía nada, era un buscapleitos. Y los cristianos le dijeron: creo que has nacido de nuevo, ¿verdad? Ni él sabía qué había pasado con su vida. Porque un joven se acercó y le dijo:
eres un pecador, estás perdido, vas rumbo al infierno, tu vida no vale un 5. Y cerró la puerta y salió corriendo. El cristiano quería hablarle de Cristo a ese hombre, pero ese hombre era tan malo que el cristiano tenía miedo. Pero se acercó, le dijo 2 o 3 cosas y se fue. Y eso dejó al hombre pensando, ¿quién le dijo a este cómo soy yo? ¿De dónde sacó esas conclusiones? Es lo mismo que yo estaba pensando. Dios operando a través de su Espíritu Santo. Cuando él fue donde los cristianos le mostraron a Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. A veces me doy cuenta que soy demasiado engreído y no lo busco tanto como yo realmente lo necesito. Con razón no avanzo tanto y choco muchas veces contra la pared. Dura cosa te es estar pateando un aguijón. Pablo dice, estás ahí pateando el aguijón. Ven en arrepentimiento, reconoce tu pecado, pide al Señor su perdón, suplica que la sangre de Cristo te limpie de todo mal. Y luego me cuentas el fruto de eso. Otro pastor dice que él le dijo a una señora, arrepiéntase, ruegue a Dios que la salve, suplíquele. El día siguiente la señora vino a culto, yo la volví a ver y ella con su cara amargada, yo le hice, ¿te ha salvado Dios? Y ella dijo, sigue orando. El otro día, dice, la señora volvió a culto, yo la volví a ver y me hizo, y yo dije, nada pasa, sigue orando. El tercer día la señora no vino y él dijo, Señor, te pido por esa señora. Y mientras yo estaba orando por esa señora, dice él, sentí que alguien llegó a la par mía. Hice así y yo vi esa mujer, era otra vez. No ocupé hacerle señas de, ¿te salvó Dios? No, esa mujer era otra. Ahí estaba plena, gozosa, deleitándose en Cristo. La sangre de Cristo le había limpiado de todo mal y ahora tenía una satisfacción total. Cuando eso está ahí, tú no necesitas arreglar cuentas, no necesitas reclamar nada, no necesitas andar haciendo bulla, pleito, nada. Sabes que el Señor te tiene en sus manos y que Él se está encargando de todo. Pero cada vez que nosotros nos perdemos de quién es Cristo para mí, cada vez que su sangre no la veo tan buena y tan útil como en realidad lo es, nos desesperamos. No conocen la paz. Recuerden que dijo eso en Romanos. No saben ustedes lo que es paz. Pero cuando la obtienes de Él, el príncipe de paz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu alma sí sabrá lo que es. Difícil de explicar, pero transformadora de manera total. ¿Verdad? Uno dice, ¿y cómo se siente? Búscala, pídele a Él, clama. Él sí ha prometido que clama a mí y yo te responderé. Yo te voy a enseñar cosas grandes como lo que es la confianza y la paz, que tú no conoces. Tú no sabes lo que es la paz. Hay uno que es consejero, es príncipe de paz, Padre eterno. Él es el Señor y a Él nosotros necesitamos. Hermanos, la audiencia de Pedro estaba sufriendo e iba a sufrir más por ser expatriados. Y Pedro está aquí recordándoles que son expatriados, pero elegidos, para que sus corazones tengan paz. Ellos ya conocen la doctrina, pero debían ser recordados y expuestos a la verdad de la elección soberana y a la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a su favor. Estas palabras de Pedro nos ilustran a nosotros la verdadera identidad y función de un apóstol: proclamar el Evangelio y afirmar la verdad de Dios a los oídos de su pueblo. Nos enseñan a nosotros que no somos de este mundo, y esto debe generar en nosotros profundas reflexiones y evocaciones sobre lo que la palabra de Dios declara cuando dice: no amen al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto debemos pensarlo. ¿Soy de verdad un peregrino y un extranjero? ¿O soy un sediento del mundo y las cosas del mundo? ¿Ando buscando para mi alma lo que solo Dios me puede dar?
¿Ando buscando saciar eso en el mundo o lo encuentro en mi Padre Celestial? ¿A quién llama mi alma Padre? ¿A quién mi alma le dice, dame, dame? ¿A quién? Si no está yendo al Padre y está encontrándolo en el mundo, cuando alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, y los que vayan detrás de eso. El mundo pasa y sus deseos y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero por otra parte, por un lado la Biblia dice, no amen al mundo, pero por otra parte la Biblia dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Verdad? Entre más viejo me hago, dice un señor, más me doy cuenta que la sabiduría está en el centro. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo hago eso? Dependiendo de Cristo. Padre, enséñame, ayúdame. Hay gente que cuando dice, no ames al mundo, y lo invitan a un cumpleaños, no, yo no voy. Eso es mundano, no, a mí no me hablen de eso. ¿Verdad? Y ponen un queque al frente, no, yo no soplo, eso es mundano, a mí no me hablen de eso. Y le digo, ahora cómo muestras amor, ahora cómo muestras gracia, ahora cómo muestras a Cristo, ahora te quedaste sin mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El hecho de que yo no soy de este mundo debe estar en mi mente, en cómo hablo en medio de estos perdidos. Pero no es que no estoy en medio de ellos. Jesús era llamado amigo de ¿quiénes? De pecadores. Pero él no era un pecador como ellos. Él siempre estaba ahí alumbrándoles a Cristo. Siempre, siempre lee los evangelios y vas a encontrar a Cristo, pero siempre guiándoles a la verdad, no haciendo lo que ellos hacían. Y es posible, si eres un creyente, sí. Si no eres creyente, o tal vez si no has madurado tu fe suficiente, no entiendes cómo. Déjame decirte que yo vengo de aquella escuela y estoy caminando hacia esta, ¿verdad? Yo vengo de la separatista. A mí nadie me hable, nadie me toque, todos están perdidos, gente, un montón de impíos. El santo soy yo, ¿verdad? Y luego darme cuenta de que, hey, así no alumbro. Así no tengo relaciones ahora con nadie. Entonces empezar a tener relaciones con amigos, pero ya no ser como yo era antes. Sino, una cosa que me fue muy útil, llamarlos por su nombre. Juan, Marcos, Felipe, Mateo, Pedro, lo que sea, llamarlos por su nombre y preguntarles cómo estás. Y llegó el momento en que pecadores se trepaban al camión a hablar conmigo. ¿Y por qué hablas conmigo? Es que vos sos distinto. ¿Qué estaban viendo? A Cristo. Y aprovecho esa conversación para guiarlo a Cristo. Cuando somos amigos, le puedo decir unas cuantas verdades. Y somos amigos. Entonces, ¿para dónde coge? Él dice, este hombre me ama, me lo ha demostrado. Y dentro de su amor me está corrigiendo y me está enseñando. Ese testimonio se repite día tras día, vez tras vez. Cada vez que alguien dice, esta lucecita tiene que brillar. Y luego dice, brillará, brillará, brillará. Pidiéndole al Señor, ¿verdad? Guíame para que brille, guíame para hacer luz. Esta carta nos recuerda la elección como doctrina cardinal para seguir adelante en un mundo que nos repudia. Esta carta nos deja ver cómo el Trino Dios opera para nuestra gracia, en nuestro favor, aún habiendo sido nosotros irreverentes contra Dios. Pero esta carta también habla a nuevos cristianos. Esta carta también llama a hombres al arrepentimiento, al describirles todo lo que Dios ha hecho para reconciliarles. De manera que nos muestra a una mente divina a favor mío desde antes de la fundación del mundo. Algunos andan por el mundo dudando con respecto a que si Dios existe, dudando con respecto a Cristo y su función, decepcionados de las promesas del falso evangelio, de Dios que te quiere bendecir, que te quiere prosperar. Siembra aquí, en mi billetera. Ese es el falso evangelio. Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir. Siembra aquí. Y hay muchos que dicen, yo he estado sembrando por años
y nada pasa, porque ese no es el evangelio de redención. Ese no es el evangelio que proclaman los apóstoles, ni que prometieron los profetas. El evangelio es: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sea que tenga hambre o sea que tenga abundancia, en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad, Él está conmigo. Él tiene el control. Yo puedo pasar confiado. Puedo caminar sobre el fuego, no me va a quemar. ¿Cómo no te va a quemar? Te va a mandar a la eternidad, te vas a morir. Pues si me muero, Él tiene el control. Y no es pasar sobre el fuego real, ¿verdad? Sobre el fuego estoy hablando simbólicamente. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cansados, muchos están al ver que automáticamente sus problemas no se resuelven. No, mi hermano, no, mi amigo, no se resuelven ni se resolverán en esta vida. Nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando un día que Cristo aparezca. Ese día todo será transformado. Por ahora, ¿qué hacemos? Guardamos la herencia. Dice un hermano: ay, hay tantos cristianos que andan gastándose todo. Dios, dame un carro. Dios, dame una casa. Dios, dame salud. Dios, dame esto, dame lo otro, dame lo otro. No, yo la herencia la ando aquí. Estoy esperando que Cristo vuelva. Me explico, era solo una comparación. Él decía: muchos andan gastando. Yo estoy esperando a Cristo. Yo estoy esperando que Él vuelva. Él es mejor que todo lo de este mundo. Todo lo de este mundo pasa. Él permanece para siempre. A Él es que mi alma necesita. En cualquiera de las circunstancias, mi alma estará plena con Él. Por eso dice el apóstol Pedro al final, ¿qué dice en sus últimas palabras? Voy a buscarlo, ya había cerrado mi Biblia. Pedro termina diciendo que la gracia y la paz, dice las cuentas bancarias dice sean multiplicadas. No necesariamente, a menos que Dios quiera. Si te quiere rico, te hará rico y te usará como rico. Si te quiere pobre, pobre te usará como pobre también. Lo importante es que la gracia y la paz se multipliquen a mi favor por obra de Dios. Que la gracia y la paz sean multiplicadas a ustedes, el pueblo del Señor. Así que recuerde, hermano, la próxima vez que sufra como peregrino, descanse en que por la gracia de Dios soy elegido. Y espere ver la mano de Dios obrar en un mundo que está caído, porque la mano de Dios no está corta. Yo no le digo que no ore por otras cosas, sino que deje que Dios haga su obra. Oramos por eso esperando que Él haga su obra. Pero no es eso lo que estoy buscando. Estoy buscando a Cristo. Lo que necesito es a Cristo, el que ama mi alma. Muy bien. Oremos.